Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Queremos continuar estudiando el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y en esta oportunidad tenemos un tema bastante complicado, versículo 31 y 32, y tiene por título Jesús y el divorcio, y realmente es un tema complejo, y es un tema que se trata en muchos otros pasajes de la Escritura, por lo tanto yo no quiero en este tiempo dar una explicación del divorcio en todos sus aspectos, sino solamente tratar de que entendamos este pasaje, que si bien es cortito, son solamente 2 versículos, es bastante complejo para interpretar y entender lo que Jesucristo estaba queriendo decir, porque tenemos que ver cuál era el público al cual se estaba refiriendo y cómo era el pensamiento judío en la época para entender estos 2 versos. Entonces, no vamos a responder al divorcio en toda su variedad de casos y situaciones, porque incluso Pablo trata en Corintios el tema del yugo de un creyente con alguien que no es creyente y todas estas cosas, pero vamos a tratar de entender este texto. Y dice la Escritura: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Acá Jesucristo viene a enseñar una moral diferente respecto al matrimonio, a poner en alta estima el matrimonio y a cuidar de que la gente no se divorcie por cualquier problema, por cualquier situación, para que la gente no piense en el divorcio como primera opción, como primera salida, porque se acabó el amor, porque ya no nos llevamos, etcétera, 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 sino que dice que solamente es admitido el divorcio en caso de que hubo engaño, y vamos a ver que eso solamente en caso de que eso no se pueda superar en la pareja. Pero a lo que habla Jesús acá es al público de aquel entonces que estaba entendido el divorcio respecto a la ley de Moisés. Por eso dice el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Qué era esto de darle carta de divorcio? Acá nos habla siempre como de parte del varón dando la carta de divorcio. Y dice, pero yo les digo que dejen de hacer eso de alguna manera, o parafraseando lo que dijo Jesús, porque si damos carta de divorcio, entonces hacemos cometer adulterio a la persona, a la mujer que se expulsa. ¿Qué es lo que estaba hablando Jesús? Para eso tenemos que ir a Deuteronomio 24 y entender esta carta de divorcio que permitió Moisés hacer. Y dice la Escritura, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en la mano a la mujer, ¿no? Y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Entonces, si bien esto también no lo hizo Moisés para que se abuse de esto, sino como una reglamentación para ordenar el trabajo o la pastoral en el pueblo judío, ellos abusaban de este tema porque dice cualquier cosa indecente que uno hallara en la mujer. Y como no decía en forma específica, entonces, ¿qué era lo indecente? Algunos que la comida no esté lista a horario, o como a uno le gusta, era algo indecente, y le hacía una carta y la despedía, se la entregaba en la mano a la mujer y anda, rehacé tu vida, ¿no? Me voy a buscar otra mujer para mí que haga las cosas como yo quiero. Entonces se había caído en ese extremo y la gente se divorciaba muy fácilmente. Y eso es lo que Jesús está hablando y enseñando en este pasaje, que fue dicho que cualquiera que repudie a la mujer le dé una carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio.
¿Por qué Jesús dice esto? Porque al ser un divorcio realizado o establecido, llevado a cabo por causas que no son importantes, por no ser la única causa que Dios permite el divorcio, ¿no? Al no ser por esta causa que es la fornicación, cuando el divorcio es por cualquier otra causa, entonces ante Dios las personas están unidas. Por más que ante la ley hayan tramitado el divorcio, pero si la causa no es aprobada por Dios, para Dios sigue siendo matrimonio. Entonces dice, ustedes se pueden divorciar en papeles o se pueden separar físicamente, pero en el momento en que cada uno hace su vida con otra persona, comete adulterio. ¿Por qué comete adulterio? Porque está engañando al primer marido o el marido a la primera mujer. ¿Se entiende? Eso es lo que Jesús está estableciendo aquí. Y para reafirmar esta palabra aquí en Mateo 19, justamente la pregunta de los fariseos que le hacen a Jesucristo, entendido como rabino, como maestro de la Escritura, es cuáles eran los motivos de ese texto de Mateo 24 que dice, cuando el hombre hallare una causa indecente en la mujer. Y dice Mateo 19, versículo 3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahí están preguntando Deuteronomio 24. Él les respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así, ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesucristo no le estaba respondiendo cuáles eran las causas del divorcio, sino que le estaba diciendo el camino no es la separación, el camino no es el divorcio. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Es decir, ante la respuesta de Cristo del plan original de la familia, ¿por qué entonces permitió Moisés hacer esta carta de divorcio? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, era una permisión que se hacía en el Antiguo Testamento hasta que llegaba el Mesías para restablecer lo que estaba hecho desde el principio. Porque bajo la ley del Antiguo Pacto, en donde el Espíritu Santo no estaba en el corazón del pueblo de Dios, era muy difícil que ellos puedan cumplir la moral del Nuevo Testamento o las cosas de Dios en toda su cabalidad, ¿se entiende? Entonces, Jesucristo viene a establecer lo verdadero, la familia, la institución divina puesta por Dios, lo establecido por Dios desde el principio, y ante Dios, cuando se casan un hombre y una mujer, son una sola carne, ¿no? Y el versículo 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y otra vez hace la excepción, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Nuevamente Jesús acá pone énfasis en la causa y el motivo del divorcio, ¿no? Cuando dos cristianos, dos personas que conocen al Señor, porque acá siempre está hablando en los dos pasajes o en los tres pasajes considerando Deuteronomio, de gente que está buscando o se casa bajo la bendición de Dios. Gente judía y gente cristiana, ¿no? Está hablando a gente que busca hacer la voluntad de Dios, que quiere interpretar la ley, que quiere obedecer a Dios a través de la Escritura. No está hablando del casamiento de gente que no conoce a Cristo. Por eso les decía al principio que es un tema amplio y vamos acá a responder a esta parte del estudio que tiene que ver el divorcio entre dos personas creyentes. Entonces, entre dos personas creyentes, cuando dos personas creyentes se separan, siendo que no hay adulterio en la pareja, entonces Pablo después en 1 Corintios dice, quédense así. Dice que la mujer se quede sin casar, que el hombre se quede sin casar. ¿Por qué? Porque ante Dios siguen siendo una sola carne. Porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre, a no ser
que haya habido engaño en la pareja. Entonces, cuando la causa del divorcio o cuando la persona acuden o los hijos de Dios acuden al divorcio porque les parece que no hay otra salida, entonces dice tienen que permanecer sin casarse. Eso nos dice Pablo en 1 Corintios 7 y Jesús dice acá que tanto si el hombre se vuelve a casar como si la mujer se vuelve a casar, en esa condición, si no hubo engaño, entonces los dos cometen adulterio, porque como el motivo de la separación no es aprobado delante de Dios, el hombre está engañando a su esposa y la mujer está engañando a su marido con la futura pareja que ambos estén formando. Entonces, otra cosa que hay que tener en claro en este tema es que no es la voluntad de Dios el divorcio, aún a pesar de que haya habido engaño, fornicación, adulterio en la pareja. No es que está diciendo, bueno, si hubo engaño, entonces se pueden separar. No es eso la intención de la Escritura. La intención de la Escritura es claro, lo que Dios estableció del principio, la familia, que sean una sola carne, que puedan compartir la fe de padre a hijo, a nieto, de generación en generación y recibir la bendición, andar bajo los caminos de Dios. Ese es el mensaje de la Escritura. Sin embargo, en el caso de que se cometa adulterio y de que no haya arrepentimiento por la parte que comete el adulterio o que la situación después en la pareja sea insostenible, solamente como excepción pone la Escritura, dice, excepto en ese caso, se pueden separar y no cometen adulterio si luego comienzan una nueva vida, ¿no? Pero si no es el motivo, entonces están cometiendo adulterio porque la separación no es lícita delante de Dios. Entonces, eso es lo que nos enseña este pasaje de Mateo 5, que cuidemos de no encontrar en el divorcio, en la separación, la primera opción. Que como pareja podamos estar buscando a Dios, intercediendo, y siempre recordemos esto, que mientras más cerca estemos uno y otro de Dios, más cerca vamos a estar entre nosotros, ¿no? Los cónyuges. Tenemos a Dios arriba, y mientras más cerca esté el hombre y más cerca esté la mujer de Dios, entonces más cerca van a estar entre ellos. Si uno se aleja de Dios, entonces también aumenta la distancia entre los cónyuges, ¿no? Tenemos que tener esto en claro, y este es el consejo del pasaje, lo que dijo Jesús. No encontremos en la separación la primera opción, sino que sea solamente el último recurso, y en caso de que no se pueda superar un engaño o una situación muy grave y muy compleja. Así que esa es la palabra. Como les decía al principio, sé que es un tema muy delicado y hay cosas que se pueden decir en forma clara y hay cosas que dependen también de cada situación para analizar y para ver. Así que espero que esto por lo menos te haya aclarado lo que estaba pensando la gente en ese tiempo, qué era lo que tenía en mente, cómo pensaban los judíos sobre el divorcio, cómo estaban utilizando el divorcio basándose en Deuteronomio 24. Eso es importante entenderlo para cuando leamos este pasaje de Mateo, saber qué es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Así que te dejo con esta enseñanza y que tengas un excelente día.